hoy estamos en la revisión de la guía de estudios del curso de Teoría Económica y mi nombre es Roselvira Cedillo Villar. Entonces, estamos ya al final del curso. El día de mañana abre el examen final y vamos a tener del 8 al 14 de julio para responderlo. Mi recomendación es que lo contesten lo antes posible quien ya haya acabado sus actividades, porque si ustedes lo dejan para, digamos, el día 13, pues en este periodo se satura la plataforma y entonces hay más problemas. Entonces mi recomendación es que pues entre el 8 y el 12 responder su examen final. Hoy jueves estamos en la reunión para revisar la guía de estudio del examen final. Tienen ahí las dos ligas. La presentación también está en la carpeta compartida. Entonces, bueno, ahora sí paso a la carpeta. Aquí ustedes tienen esta carpeta, que es la carpeta del curso. En este momento les voy a pasar la liga como un enlace. Entonces ya está copiado el enlace. Y en esta liga ustedes van a poder descargar los documentos que les voy a mencionar en este momento. Entonces pueden ir desde este momento a la liga que ya les pasé por el chat, y entonces les comparto un poco el contenido, ¿no? En esta carpeta de teoría económica pues tienen todas sus unidades, tienen los videos aquí que les pasé sobre argumentación, sobre las cuestiones de digamos, cómo redactar un escrito argumentativo. Aquí tienen el ejemplo. Entonces ahí tienen materiales como extra, ¿no? Pero también van a tener la presentación de la guía de estudio con el recordatorio de las fechas que acabo de hacer. Tener aquí la guía de estudio. Esta guía de estudio está tanto en, digamos, Google Docs, un documento de Google, y está en PDF. Entonces también les pediría que pues si la pueden descargar. Esta guía pues tiene 15 cuartillas, va resaltando en rojito los conceptos principales que digamos tenemos que conocer y manejar durante todo el curso. Entonces aquí está describiendo cada uno de los objetivos de aprendizaje unidad a unidad y después desarrollando digamos el contenido de cada una de las unidades, ¿no? Entonces ahí voy señalando prácticamente todo el contenido del curso. Entonces, bueno, también mi recomendación es que la descarguen y ustedes después las pongan en su dispositivo móvil. También el día de ayer se subió un video que es justamente la guía de estudio, pero en forma digamos digital de video. Y entonces yo voy explicando desde el objetivo de la asignatura, el contenido de la asignatura y cada uno de los elementos que digamos debemos de manejar una vez concluido este curso. Este video tiene la duración de 41 minutos 32 segundos. Entonces yo recomiendo pues que vean el video para estudiar, que lean la guía y y aparte de eso pues vamos a revisar algunas cosas digamos ahorita a partir de la guía de estudio, ¿no? Entonces todo esto lo tienen en este archivo, bueno, en el documento que les mencioné, que es justamente en la carpeta del curso, que es de Teoría Económica, y que les acabo de pasar la liga. Entonces, después de esta breve introducción, yo voy a pasar a abrir esta guía de estudio y les iré comentando como cada uno de los contenidos de la unidad. Entonces, en la primera unidad, el objetivo es que se conozca, digamos, qué es
la teoría económica, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de la teoría económica? En el segundo, digamos, en la segunda unidad se presenta el sistema económico. En la tercera unidad se dan como los elementos básicos de los principios de microeconomía y en la cuarta unidad los principios de macroeconomía, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, por ejemplo, ya en lo relativo a la unidad 1, conocer el concepto de escasez? Como les había mencionado en la sesión 1, en la sesión sincrónica 1, pues no podemos comprender a la economía, el surgimiento de la ciencia económica, sin la noción de escasez. ¿Por qué? Porque eso nos da una idea de que los recursos, o sea, los recursos disponibles en este planeta, pues son escasos. ¿Y qué significa que son escasos? Quiere decir que son limitados, ¿no? Entonces, y limitados no solamente en términos de que se acaben, limitados en términos de que no todos los pueden explotar. En ese sentido, la economía pues busca analizar ese fenómeno de la escasez, y ese fenómeno de la escasez en relación con todos los agentes económicos que conocemos. En este caso, con las empresas, con el gobierno, las familias o los hogares. Entonces, digamos que el posicionamiento que se tiene las familias, las empresas y los hogares ante la escasez es diferenciado, ¿no? Entonces, por ejemplo, las empresas. Para una empresa que se dedica, por ejemplo, a la producción de automóviles, pues a esa empresa no le va a importar, digamos, que el aguacate, bueno, a un plantío de aguacates le caiga una helada, ¿no? Porque pues no le afectaría. Pero a esa empresa tal vez sí le importe que el precio del hierro suba, que el precio de los que a partir de la COVID en China se haya, digamos, parado la producción de chips, que eso conecta con un, digamos, circuito y con un componente eléctrico en los automóviles. Entonces eso hace que se pare la producción de un automóvil. También puede que le importe que aumente, digamos, el precio de las llantas. Entonces, si bien no le importa tal vez otros recursos, digamos que todos los recursos necesarios para que se produzca ese bien, pues sí son de interés para las empresas de determinado ramo, llámese en farmacéuticas, llámese automotriz, llámese digamos la industria del petróleo, ¿no? Entonces, por eso las empresas tienen un papel cuando analizamos todo esto desde la perspectiva de la escasez. Ahora veamos cuál es el papel de los gobiernos. Los gobiernos tienen que tener una perspectiva pues un poco más macro, ¿no? ¿Qué significa esa perspectiva más macro de la economía? Pues el gobierno se encarga un poco de regular tanto el actuar de las empresas como de los individuos en un, digamos, en un estado, en un país. Entonces, ese gobierno, pues, digamos que él decreta, elabora alguna serie de regulaciones que justamente tienen como fin último pues regular ese actuar tanto de las empresas como de los individuos en ese territorio, ¿no? Entonces, ¿qué legislaciones regulan en materia económica en México? Pues tenemos los criterios generales de política económica que se publican cada año. También cada año se publica un presupuesto de egresos e ingresos de la Federación. En ese presupuesto de egresos e ingresos de la Federación pues se establecen todos los gastos y todos los rubros de gastos en los cuales el gobierno va a invertir, ¿no? Que van desde gasto social, gastos empresas paraestatales, gastos en la administración. Entonces, por eso se hace un presupuesto. También están las normas mexicanas, y esas normas mexicanas regulan casi la actividad de cualquier empresa. Entonces, desde cuáles deben de ser los parámetros de calidad, cuáles son los, digamos, algunos
insumos que no pueden ser utilizados porque pueden ser tóxicos para la población. También está digamos, la Secretaría de Competencia Económica, que justamente se encarga de ver o vigilar que no haya monopolios, que la competencia entre empresas no sea desleal. También se encuentra digamos, la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, que también, digamos, regula, digamos, los derechos del consumidor ante estas empresas. De la misma manera, también está, digamos, la institución encargada de, en caso de tener algún problema con las instituciones financieras, un banco que no está cobrando una tasa excesiva de interés o todo esto, pues también se encarga de tener una defensoría ante, digamos, estas instituciones financieras, ¿no? Principalmente los bancos. Entonces, Conducef. Entonces, bueno, pues esto son algunas acciones que el gobierno toma para regular cómo es que se dan esas circunstancias en donde la escasez, digamos, ocurre, ¿no? Y voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando una persona compra un bien y servicio, pues se supone que se le debe de dar una garantía, y esa garantía, pues, de que ese bien que está comprando, esa mercancía, pues funcione de determinada manera. Si no funciona de determinada manera, pues el cliente tiene todo el derecho de ver reembolsado su dinero o que se le modifique el producto. Entonces, pero esa simple compra, por ejemplo, que podemos decir, bueno, una familia compró un refrigerador, una familia compró un microondas, pues se da en los términos de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si no, ustedes pueden ver de manera cotidiana cómo es que en sus hogares deciden comprar desde los alimentos hasta cada uno de los electrodomésticos que se encuentran en sus hogares, ¿no? La ropa, todo esto se compra en función de la cantidad y el precio. Y también algo que es muy importante, que es la restricción presupuestaria. ¿Y qué es la restricción presupuestaria a nivel de los hogares? Pues la restricción presupuestaria a nivel de los hogares, pues es el ingreso, o el total de ingreso que percibe ese hogar. Ese total de ingreso puede venir de uno o más proveedores, ¿no? Actualmente tanto los hombres como las mujeres pues trabajan en los hogares. Entonces, esto genera un ingreso total, y a partir de ese ingreso total que reciben los hogares, pues se redistribuye en los gastos y en el consumo. En el consumo, que va desde la salud, la educación, la vivienda y los enseres que ustedes, digamos, necesitan de manera diaria, ¿no? Alimentos y demás. Entonces, ustedes ven que, si se fijan, pues este concepto de escasez está en todas las elecciones de consumo de los hogares, pero también de los gobiernos y de las empresas, ¿no? Porque el gobierno, en función de la oferta, decide comprar, en el caso del COVID, pues los insumos y los medicamentos, ¿no? ¿Qué tuvo que hacer México cuando vio que había una lista de espera? Pues negoció de manera internacional Marcelo Ebrard para que México tuviera, digamos, prioridad para que le vendieran las farmacéuticas esas vacunas, ¿no? Y que esas vacunas llegaran a México. Entonces se pagó un sobreprecio para... Sí. Perdón, profesora, no la escuché bien. ¿Dijo que el gobierno compra en función de la demanda o de la oferta? De las dos, de la oferta y la demanda. Ok, gracias. Sí, de la ley de la oferta y la demanda, no solamente de la oferta, ¿no? ¿A qué me refiero? Y por eso estoy bajándolo al ejemplo de la situación del COVID, ¿no? Por ejemplo, la oferta de los insumos, digamos, cubrebocas, todos los insumos médicos, las vacunas, era limitado, entonces era escasa.
¿Por qué? Pues porque no existía una vacuna. Por ejemplo, en el caso, digamos que la vacuna se desarrolló a partir de, digamos, otras vacunas que ya se habían desarrollado de manera experimental, y entonces se decidió en tiempo express probar varias vacunas, ¿no? Entonces, como era escasa y después, digamos, la producción fue limitada, o sea, recordemos que empezó Pfizer, esta vacuna se produjo en, digamos, entre Estados Unidos y Alemania. La tecnología estaba en Alemania y entonces hicieron un convenio, empezaron a desarrollar esta vacuna y empezó la producción masiva. Esto se hizo en tiempo récord, y entonces, pues en ese sentido, la mercancía que es vacuna, pues era excesivamente escasa. Entonces, ¿qué pasa cuando una mercancía es excesivamente escasa? ¿Se encarece, no, profesora? ¿Sé qué? ¿Se encarece? Exactamente, se encarece. Entonces, por eso es que eh, se encarecieron las vacunas, y a pesar de haber un acuerdo internacional con Naciones Unidas de que se declarara la vacuna como un insumo, digamos, de emergencia, ¿no? O sea, que es necesario para la salud de las personas, el precio era alto si lo comparamos con lo que costaba producir ese botecito, ¿no? Pero digamos que todo el conocimiento aplicado para que se desarrollara, y los millones que se tuvieron que gastar antes y después para que eso ocurriera en tiempo récord, pues también hizo que los precios se incrementaran, ¿no? Entonces, el gobierno mexicano tuvo que decidir, al, digamos, decidir que se tuviera acceso universal a esa vacuna, o sea, que toda la población en México tuviera derecho universal a esa vacuna, decidió comprar. Y para apartar los lotes de vacuna, que se hizo? Se pagó un sobreprecio, ¿no? Entonces, pues eso, digamos que esa compra es un ejemplo súper visible y súper importante de cómo es que la ley de la oferta y la demanda, pues funciona desde las decisiones de los gobiernos hasta nosotros que decimos, bueno, si ¿alguien recuerda cuál fue la última noticia de un bien que subió demasiado? Bueno, estamos en un periodo de alta inflación, entonces están subiendo varios precios. Yo acabo de leer un ¿cómo se llaman estas cosas que Yo, aparecen? yo Ajá. escuché que el alimento de mascotas en Estados Unidos estaba subiendo demasiado de precio. Exactamente, yo escuché, por ejemplo, ahorita se me fue el nombre, pero lo que pasan mucho en las redes sociales, que son los, como pequeñas fotitos cómicas, pero bueno, que el pan de dulce, pues estaba subiendo mucho, porque pues todos los insumos que se necesitan para producir justo un pan, ¿no? Que son trigo, que son azúcar. Entonces, imagínense que una persona que gana 100 pesos al día, el día de mañana le digan que el kilo de tortillas va a subir a 50 pesos, ¿no? O esa persona que gana esos 100 pesos diarios, pues le digan el día de mañana que la leche está a 40 litros de leche. Entonces, obviamente que va a tener que reducir su consumo o ya no consumir esos bienes y solamente enfocarse en los bienes básicos para sobrevivir. Y entonces ahí también vemos otro ejemplo donde la ley de la oferta y la demanda funciona, ¿no? Entonces, esto opera en el gobierno, en las empresas y en los individuos, en los hogares. Recuerden que también la unidad económica fundamental en economía pues son las familias y son los hogares. Entonces, a nivel micro. Exacto, por ejemplo, a mí una anécdota, fui a la estética y la chica de la estética que me corta el cabello, me estaba a punto de comer, ¿no? Y entonces dice, no, es que tengo que comerme esas verduras. Yo pensaba que el motivo es porque son saludables, o sea, cualquier otra cosa, ¿no? Me dijo, no, tengo que comerme esas verduras porque ¿sabes en cuánto cuestan las verduras en estos días? Entonces, era increíble cómo es que ella tenía consciente en la cabeza que se tenía que comer esas verduras porque costaban muy caras, ¿no? Era
algo costoso para ella, o sea, para su restricción presupuestaria, su ingreso, pues comprar esas verduras, ¿no? Entonces, justo los aumentos en los productos de higiene, en los, por ejemplo, alimentos de mascotas, muchos productos de mascotas, es muy interesante que subieron los precios en torno a la pandemia. Porque ¿qué está pasando actualmente en el mundo? Cada vez hay más personas que viven solas. Y cuando las personas viven solas o parejas que solamente son, digamos, pues nada, viven la pareja, pero ya no tienen hijos, por lo regular tienen una mascota, quiere decir un animal de compañía. Entonces, durante la pandemia, pues los animales de compañía, quieran o no, sirvieron para mantener la salud mental de los individuos. Entonces, eso también, o sea, digamos, que hizo que ahora, digamos, hayan aumentado los alimentos de mascotas, pero también debido a la producción de con qué se hacen los alimentos de mascotas. La mayoría de los alimentos de mascotas, alguien ha leído como la etiqueta. Ingredientes de los alimentos de mascotas son cereales. Estamos teniendo un problema de desabasto, exacto, con algunas cosas que son los cereales y la soya, ¿no? Entonces, aunque el sobrecito diga que son carne y tienen mucha proteína, muchos de los alimentos de mascotas tienen, bueno, los que no son húmedos, son secos, están compuestos de cereales y en algunos casos les agregan soya. Entonces, pues hay un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito con esta unidad a pensar en ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Pequeñitos, así, desde los alimentos de mascotas, que se pongan a pensar, bueno, los que llevan una casa, ¿no? Si no se han puesto a pensar, ay, bueno, mi salario es tanto y ahora tengo que comprar el detergente, para la ropa, los alimentos, y si o no funciona la economía, y si o no funciona las tomas de elecciones de consumo en función de nuestra restricción presupuestaria, nuestros ingresos, y digamos, esa subida de precios en función de la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué pasa si llega una helada, por ejemplo, en Michoacán y se afecta el plantío de aguacates? Pues el aguacate inmediatamente va a subir, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, lo que está pasando actualmente, lo que separó mucha producción en China de los chips? Y díganme si no, en la pandemia, todo lo que fueron computadoras, celulares y eso subieron de precio, ¿no? Pues todas estas cosas, digamos que en economía todo está relacionado, tanto las decisiones de las empresas, del gobierno, como de los individuos, ¿vale? Entonces, esta es como el resumen así súper rápido de la unidad 1. Bueno, aquí también aprendemos justamente que hay dos áreas en economía, la macro y la microeconomía, ¿no? Entonces, para entender esta macro y microeconomía, pues ya tenemos nosotros que estar en nuestra cabeza tres cosas fundamentales, ¿no? Primero es la importancia de la escasez para la economía. El segundo punto es la ley de la oferta y la demanda. Y el tercer punto es la asignación de recursos. Entonces, la asignación de recursos en economía tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, y cada agente económico, empresa, gobierno o familias, tienen que obtener su mayor utilidad, es decir, su mayor beneficio. ¿Qué pasa? Lo voy a bajar a un ejemplo concreto. ¿Qué pasa cuando, digamos, tengo que decidir cuál es, digamos, el mejor, ropa que voy a comprar para, no sé, yo por ejemplo compro una vez al año ropa, y entonces voy a la tienda y entonces digo, bueno, este tipo de ropa tiene que, pues,
tener cierta fibra porque yo soy alérgica a, digamos, a las fibras sintéticas, entonces siempre me gusta que todas las blusas que llevo adentro pues sean de algodón, entonces, o sea, todas las cosas, ¿no? Desde, bueno, que sea como de algodón, que aparte no me salga tan caro, que sea aparte pues sea fácilmente de lavar, que primordialmente sea lavado en la lavadora, este, por mi restricción de tiempo y así, ¿no? Entonces yo cuando voy a elegir solamente la ropa, pues hago mi listita de todo lo que más o menos debe de tener esa ropa, ¿no? ¿Qué estoy, ¿Por qué estoy pensando en todas esas cosas? Porque yo trato de maximizar mi utilidad, ¿no? Y aparte la ropa me tiene que durar pues al menos todo el año, ¿no? Entonces, este, pues estoy diciendo, bueno, tengo una restricción presupuestaria, estas son las características de cosas que yo busco solamente en la ropa, y aparte estoy maximizando mi utilidad porque yo ya sé que voy a volver a comprar ropa hasta el siguiente año, ¿no? Entonces debe de ser más o menos fibras y textiles que me duren ese desgaste normal en la lavadora y todo eso, y que eso se cumpla. Ahí yo qué estoy haciendo, estoy maximizando mi utilidad en el beneficio solamente en la compra de un producto. Eso se hace de manera general en todos los productos, aunque ustedes no necesariamente lo estén pensando, ¿no? Entonces están pensando, bueno, tengo 100 pesos, ¿cuántos kilos de tomate, de jitomate voy a comprar? Lo mismo que ustedes piensan, también lo hacen las empresas. Ellos maximizan su utilidad para que obtengan el mayor beneficio. Pero la distribución es diferente, ¿no? Ellos van a invertir en cierto número de trabajadores y esos trabajadores tienen que trabajar en el óptimo para que se produzcan ciertos bienes, y después en la venta de esos bienes ellos también maximizan su utilidad porque los venden en el mercado a un precio y eso les reditúa ciertas ganancias, esas ganancias que sirven para pagar de la infraestructura de la empresa, los sueldos de las personas y pues obviamente la utilidad que se llevan los dueños o los empresarios, ¿no? Entonces esto, por eso la asignación de recursos, y en específico vinculado o con la obtención de maximizar la utilidad, entonces obtener el mayor beneficio, nos importa mucho en economía, ¿va? Entonces después de estos tres ejes, ya podemos entender la división entre macro y microeconomía. Micro, las decisiones que se dan a nivel hogar, y macro, hogar e empresa, y macroeconomía, pues ya todo lo que pasa cuando involucramos al gobierno, a otros países, los intercambios comerciales que se dan entre otros estados o entre otros países, ¿no? A nivel internacional. Entonces, bueno, hasta aquí alguna duda sobre las diferencias entre macro y micro. Bueno, entonces ahí ya tenemos la división, ¿no? Hay distintas escuelas en economía, está la escuela mercantilista. Lo fundamental, ahí les pongo algunos ejemplos de, digamos, de sus integrantes más destacados: Thomas Moon, Jean-Baptiste Colbert, Antonio Sierra y Jean Bodin. Digamos que lo fundamental en la escuela mercantilista es que a partir de ellos se crea la institución, o bueno, no se crea porque los mercados ya existían, sino se reconoce la importancia del mercado como un espacio fundamental para que se lleven a cabo las relaciones económicas, ¿no? Entonces, este mercado es el espacio por excelencia donde ocurren los intercambios de distinta índole. Entonces, la escuela mercantilista justamente señala que el mercado es ese espacio donde se desarrollan los intercambios comerciales entre diferentes agentes económicos, ¿vale? Después llega la escuela fisiócrata. Los fisiócratas postulan que existen dos elementos fundamentales de valor: la tierra y el trabajo. Entonces, por eso le dan valor a las actividades económicas primarias que dependen de la tierra, y lo que genera, digamos, trabajo, pues es lo que genera valor, lo siento, es el trabajo. Entonces,
Eso es, digamos, el postulado básico de la fisiocracia. Y esta fisiocracia surge en la Edad Media y ellos, digamos, ¿por qué se pensaba así? Porque imagínense la aristocracia que era lo que tenían, pues era propietarios de la tierra, ¿no? Entonces, obviamente ellos pensaban que el valor, el máximo valor, pues era la tierra, por eso algunas veces se les llama terratenientes, ¿no? De ahí surge la palabra. Después tenemos en la economía clásica, cuyo máximo exponente es Adam Smith. Adam Smith, digamos, crea la famosa frase de dejar hacer, dejar pasar, last fire, y él cree que la economía no necesita regulación, que el mercado se autorregula de manera automática y entonces que es a través de la competencia perfecta, es decir, donde todas las personas tienen las mismas oportunidades de participar en el mercado, que digamos que se llega a un equilibrio. Entonces Adam Smith es el padre de la economía clásica, entendida como esa economía que se autorregula de manera automática. Ahí la historia estaría en contra de Adam Smith porque esta perspectiva, digamos, estuvo vigente hasta antes de la recesión más famosa. ¿Alguien sabe qué pasó en el crack del 29? En 1929. Bueno, en 1929 se vivió la recesión más grande a nivel internacional y entonces lo que pone o cuestiona en la recesión de 1929 es que pues los mercados no se autorregulan, ¿no? Y tampoco existe la competencia perfecta y entonces por eso viene la intervención del gobierno. Entonces hasta antes del crack de 29 pues se creía en la economía, digamos, clásica de Adam Smith. Después, bueno, son contemporáneas tanto la economía clásica como la corriente marxista, pero esta es una perspectiva crítica donde se dice, bueno, estamos de acuerdo en que pues el sistema o el modo de producción imperante en los tiempos de Marx era el capitalismo, ¿no? Y es el capitalismo. Entonces, Marx lo que hace, él no critica el capitalismo en sí, sino critica la estructura de desigualdad que genera el capitalismo. Entonces, las personas que piensan que Marx critica el capitalismo, no, Marx estudia el capitalismo y devela la forma en la que el capitalismo hace que ese plusvalor generado por los trabajadores sea apropiado por las personas que tienen los medios de producción. Entonces divide la población entre los que tienen y los que no tienen los medios de producción. Los que no tienen los medios de producción, proletariado; los que tienen los medios de producción, pues burguesía, ¿no? Entonces, y esto es básicamente con lo que se devela la estructura de desigualdad entre los que tienen los medios de producción y los que no tienen los medios de producción. Y lo que dice es que el sistema capitalista intrínsecamente va a generar desigualdad. ¿Por qué? Porque al no tener los medios de producción, las personas que solamente tienen su fuerza de trabajo tienen que salir al mercado a ofertar esa fuerza de trabajo, es decir, la fuerza de trabajo se convierte en mercancía a partir de la cual se recibe un salario que es menor al valor generado por el trabajador, y entonces esto hace que la burguesía se enriquezca y el trabajador siga subsistiendo de manera mínima con ese salario, ¿no? Entonces, pues esto es básicamente lo que plantea Marx en El Capital. Y acá también reconoce que el trabajo pues es lo que genera valor, pero no solamente el trabajo que se pone en labrar la tierra, sino el trabajo intelectual, el trabajo manual, todo tipo de trabajo es lo que genera valor, ¿no? Entonces, bueno, después de esto llega la escuela marginalista o escuela neoclásica.
aquí ya estamos otra vez, regresamos a las ideas un poco de Adam Smith, y entonces pues ellos dicen que digamos que es posible promover la economía libre, de la libre competencia, pero que digamos aceptan que la intervención del Estado, del gobierno es importante, y esta intervención del gobierno pues se debe dar en momentos de recesión o de crisis, ¿no? Entonces, y justamente que el gobierno es un elemento de equilibrio del mercado. Entonces, el concepto fundamental de esta escuela marginalista es la utilidad marginal. No sé si recuerden que al principio les dije lo de maximizar tu utilidad, es decir, maximizar tu beneficio. Pues justamente esta noción viene de la escuela marginalista y neoclásica, ¿no? Todas las nociones sobre utilidad marginal. Y utilidad marginal no quiere decir que esté en el margen, ¿no? Sino que se llega a un punto de equilibrio óptimo en donde las personas puedan obtener el mayor beneficio. Después viene la escuela keynesiana. La escuela keynesiana no se puede entender sin dos eventos: el crack del 29 y todo lo que se aconteció entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa durante estos periodos es que se le da importancia al papel del Estado, no solamente para regular a la economía en tiempos de recesión y crisis, sino que el Estado y el gobierno necesitan de una planeación económica. ¿Y qué quiero decir con planeación económica? Pues que tengan políticas económicas que justamente regulen el funcionamiento de los agentes económicos, empresas, hogares y el gobierno, ¿no? Y entonces, pues justamente Keynes plantea que el Estado tiene que dar lineamientos de política económica que regulen la conducta de los agentes económicos, y aparte pone énfasis en el bienestar, es decir, la noción de bienestar es muy importante, porque no solamente le importa que los trabajadores tengan empleo, sino que también vivan en condiciones de bienestar, y ahí deviene una cuestión importante, que es la inversión del gobierno en infraestructura, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que el gobierno invierta en infraestructura? Porque la infraestructura beneficia tanto a las personas que van a sus puestos de trabajo, la calidad de vida de las personas al tener medios de transporte públicos, al tener servicios de salud pública, escuela pública. ¿Por qué? Porque al tener educación es una inversión en capital humano, porque al tener salud es una inversión en la salud de un empleado que tiene que estar saludable para cumplir su función de trabajar, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, surge a partir de la perspectiva keynesiana. También, en este contexto, por eso se habla de un estado de bienestar, ¿no? Entonces, bueno, esto fue la parte del keynesianismo. Después, entre los años 70 y los años 80, hay una gran crisis económica a nivel internacional, y ahí se cuestiona justamente ese estado de bienestar, porque esos estados de bienestar se habían consolidado a partir de la deuda pública de los estados. Entonces, por ejemplo, el gobierno mexicano invirtió en todo lo que conocemos como en la infraestructura, en extender la cobertura educativa, en construir escuelas, en construir carreteras, y todo eso se hizo básicamente a partir tanto de los ingresos petroleros como de la contracción de deuda pública a nivel internacional. Entonces, cuando los gobiernos estaban altamente endeudados, la solución que se dio a partir del consenso de Washington fue que se privatizaran las empresas del gobierno, reducir la deuda pública y llegar a una balanza de pagos en equilibrio donde los ingresos fueran igual a los egresos. Entonces, todo esto se le conoce, digamos, como la perspectiva neoliberal, donde se llaman
finanzas públicas sanas, ¿no? Por eso se redujo el gasto público y también se estableció un límite de inflación. El límite de inflación pues se hizo para mantener la estabilidad macroeconómica de los países. Entonces, bueno, esto fue la perspectiva neoliberal. Después estamos en el institucionalismo, donde ya digamos algunas personas le llaman eclecticismo económico, donde se reconoce el papel del mercado, el papel del Estado, el papel del gobierno, el papel de las empresas, la importancia de tener un libre mercado para que tengamos productores y consumidores y se maximice la utilidad de todos los agentes económicos. Esta perspectiva ya es la institucionalista, ¿no? Donde se reconoce, digamos, la participación o dar lineamientos de política económica por parte del gobierno para regular el actuar económico de los agentes económicos. Bueno, esto fue como una súper rápida revisión de las escuelas económicas, y después de esto llegamos al sistema económico, ¿no? Entonces debemos de entender dentro del sistema económico que lo que se hace en economía, o lo que le importa a todos los economistas, es la producción de bienes y servicios que se ofertan en el mercado, ¿no? Entonces tenemos 3 factores productivos, que son el capital, trabajo y los recursos naturales. El capital, pues como les mencionaba, no solamente es en términos de la riqueza, sino hay capital humano, es decir, el conocimiento, hay capital físico, que es como la infraestructura, trabajo, ahí les pongo en la guía cada uno de las definiciones, y de los recursos naturales ya vimos los agentes económicos, y todo esto funciona, digamos, el actuar dentro del capital, trabajo, capital, el trabajo y los recursos naturales en una cuestión de flujo circular, es decir, esto es el flujo circular, ¿no? Tenemos el mercado, tenemos las familias, los factores de producción, las empresas, y todos, digamos, nos beneficiamos no simultáneamente, pero digamos circularmente del actuar de todos estos digamos elementos económicos, ¿no? Porque todos participamos pues en el mercado. Entonces ahí les pongo el esquemita, y aquí pues digamos todo lo más importante, y les voy poniendo en rojito cada uno de los conceptos que son relevantes que retengan ustedes, ¿no? Entonces después aquí tenemos en principios de microeconomía 2 cosas, ¿no? En la microeconomía pues nos importa entender cómo es que se dan esos intercambios en el nivel más micro, que es lo que un poco veían en el ejemplo de las curvas que se dan en términos de precio y cantidad, que es la curva de oferta y la curva de demanda. Ahí es importante que se entienda qué es la elasticidad, y por eso les pongo: la elasticidad significa el grado de variación porcentual positiva o negativa que tiene ya sea una cantidad demandada o en cantidad ofrecida de un bien o servicio a cambios porcentuales en el precio de dicho bien o servicio. ¿Qué significa que la elasticidad? Pues es una variación porcentual en términos de cantidad o precio. Básicamente eso es una elasticidad. Y la elasticidad no se puede entender si no hemos entendido perfectamente bien qué es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, si yo puedo decir que la demanda es elástica si hay una variación en la demanda en términos de que suba o baje el precio. Es decir, si aumenta el precio, pues tal vez baje la demanda. Si disminuye el precio, pues aumenta la demanda. Entonces, ¿hay una pregunta ahí? Profesor, entonces, por ejemplo, nosotros, pues, por ejemplo, yo ofrezco 100,000 naranjas, esta es mi oferta. Ajá. Pero mañana ofrezco, no sé, 90,000 naranjas. Ajá. Esto quiere decir que mi oferta es elástica, ¿no? Porque va variando.
Y Sí, entonces el día que ofrecí 100,000 naranjas, la demanda fue de, no sé, 85,000. no, más bien, o sea, la parte de la oferta es la perspectiva del que produce, ¿no? Ahí tenemos la parte de la demanda, es la perspectiva del que consume. Ah, ajá. Entonces, por ejemplo, tú como productora, tú eres una dueña de una huerta de naranjas. Y entonces, digamos que el primer día tú ofertaste 100,000 naranjas. Y entonces, digamos que pusiste a tope tu producción de naranjas y entonces son 100,000 el máximo, ¿no? Que tú puedes producir. Entonces, ¿tú qué necesidad tienes? Vender, ¿no? Entonces, tal vez para vender tus 100,000 naranjas, tú vas a tener que, ¿qué? Disminuir tu precio, ¿no? Porque Sí, tienes. claro, poner, ¿cómo se dice? Ofertas. Exacto, ¿no? Entonces ahí pones ofertas y le dices, ¿sabes qué? Yo quiero vaciar mi stock de naranjas. Pero ¿qué pasa si tú te llega una helada? Y entonces pues la mitad de tu producción se te echa a perder y solamente vas a ofertar la mitad, que son 50,000 naranjas. Ah, entonces quiere decir que mi oferta es elástica, ¿no? Porque Exacto, varía. Pero también puede ser, supongo que puede ser elástica la demanda. exacto. O sea, no sé, Ambas, por ambas ejemplo, pueden ser elásticas, la oferta o la demanda. La única exacto. diferencia es la perspectiva del productor, oferta, y la demanda de los consumidores. Entonces, por ejemplo, mi demanda es elástica si yo en un mes estoy en un pueblo que consume mucho jugo de naranja. Sí, por así decirlo. Y al mes siguiente, por alguna razón, me tengo que mudar con mis naranjas a otro pueblo y en este pueblo consumen manzanas. Entonces mi demanda fue elástica. Algo más sencillo. Imagínate que tú, vamos a un ejemplo, regresamos a ese ejemplo, pero primero vamos a un ejemplo más sencillo. Imagínate que tú te da igual consumir jugo de naranja o jugo de manzana, Ujú. ¿no? Ajá. Si te da igual consumir jugo de manzana o jugo de naranja, tu demanda es elástica. Ah, ya. Porque puedes escoger de los dos y es lo mismo. Exactamente. Entonces, si tus consumidores no tienen una preferencia definida por cierto bien, Ajá. su consumo ellos van a variar fácilmente de su consumo. Pero ¿qué pasa si tienes consumidores que solamente te consumen Coca-Cola y no Pepsi? Pues entonces mi demanda no es elástica. Exactamente. Ah, ok, ok. Ah, bueno, muchas gracias y perdón por el ejemplo tan raro. No, 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 está bien, perfecto. Es que justo es importante entender la elasticidad en términos ya sea de la oferta o de la demanda, ¿vale? Que es una variación, y ahí por eso les ponía el ejemplito, es una variación en la, digamos, cantidad o en el precio, pero es una variación porcentual. Por ejemplo, si tú eres productor y te de repente produces a tope 100,000 naranjas, pero solamente en el mercado se vendieron 50, pues tú vas a poner una oferta, ¿no? Porque hubo una variación en la cantidad que tú vendiste en el mercado. Eso lo saben de manera perfecta quien venda cualquier cosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú se te ocurre comprar un stock alto de determinada cosa y chin, sucede que no se te vende? Pues agarras y pones una oferta, ¿no? Entonces Y bajas el liquidas, precio. ¿no? Exacto. Em, bueno, en la unidad, estábamos terminando la unidad 3 si no me equivoco, que era la parte de los principios de microeconomía, y ahora nos vamos a la parte macro, ¿no? A lo que les decía, que ya no vemos al actuar de los individuos, sino nos pasamos al actuar de los estados y los gobiernos. ¿Hasta acá tienen alguna duda, comentario, sugerencia? Otra cosa que va ligada con el ejemplo que dio Mónica es qué pasa eh, cuando el, el productor oferta más de lo que su mercado puede consumir, aparte de las ofertas. Pues cuando el productor oferta más
de lo que su mercado, o sea, desconoce cómo se comporta su mercado, pues se va a ir a la quiebra, ¿no? Entonces, ¿y por qué se va a ir a la quiebra? Porque lo que tratamos, ahí se viene otro principio que es de la utilidad marginal, es que nosotros produzcamos de la manera más eficiente, con el menor número de insumos, y obtengamos, maximicemos nuestra ganancia, nuestra utilidad. Entonces, pues por eso es importante. Y si nosotros llegamos a nuestro límite de nuestra producción, nosotros vamos a tener rendimientos decrecientes. ¿Y qué significa tener rendimientos decrecientes? Pues que vamos a tener pérdidas y no ganancias. ¿Y qué le interesa a cualquier productor, a cualquier empresario? ¿Obtener pérdidas o obtener ganancias? No, pues ganancias. Exactamente. Entonces, o sea, les estoy dando como algunas ideas que es importante que se queden del curso, ¿no? También la otra, entonces, por eso lo que se evita es que tengamos rendimientos decrecientes, es que tengamos pérdidas, ¿no? Y por eso siempre la persona que piensa como empresario tiene que encontrar el punto óptimo de equilibrio en el que su producción satisfaga ¿a qué? A su consumo, a su mercado. Ese es un punto óptimo de equilibrio. A eso se le llama utilidad marginal. Y otra cosa también es el llamado concepto de costo de oportunidad. El costo de oportunidad, ¿qué significa? El costo de oportunidad lo que nos indica es, yo voy a perder siempre algo cuando yo tomo una elección. Es decir, si yo decido que el día de hoy voy a estar con mis alumnos aquí 2 horas conectadas, ¿qué yo dejé de hacer? Pues tal vez no fui con mis amigos al cine, tal vez no trabajé 1 hora más en otro empleo, y entonces eso me hizo perder ciertos recursos. Entonces mi elección hace, o sea, cuando yo decido por una sola cosa, pierdes toda la gama de posibilidades, de otras opciones, ¿no? Eso pasa desde el momento. ¿Qué pasa cuando yo decido consumir leche Lala y no el resto de las posibilidades? Pues estoy usando un costo de oportunidad, ¿no? Estoy solamente decidiendo por una cosa y perdiendo todo el conjunto de otras posibilidades. Eso pasa desde el momento que nosotros seleccionamos qué tipo de producto elegir, hasta nuestras elecciones en términos de trabajo, nuestras elecciones en términos de tiempo. Entonces, eso es el costo de oportunidad. Cuando yo decido algo, ahí perdemos otras cosas. Eso se le llama trade-off, y lo pusieron también en el chat, que es perder y ganar. Yo gano, pero pierdo algo, ¿va? Lo importante en un costo de oportunidad es que la persona que decidió la elección sienta que obtuvo el máximo beneficio con esa elección, ¿va? Bueno, macroeconomía. Pues en macroeconomía básicamente tenemos a lo que es todo lo que les comenté antes, que era la parte de política económica, pero lo más importante son 2 cosas. Una es que la macroeconomía se enfoca en el crecimiento económico y en los efectos de largo plazo que ocurren en la economía. Los efectos de largo plazo que ocurren en la economía es la cuestión de la inflación, que ustedes ya se adelantaron cuando estaban viendo qué es la inflación. Básicamente es un cambio en los precios de todos los productos que se intercambian en el mercado de un país, ¿no? El otro efecto es el desempleo y el crecimiento económico. ¿Por qué creen que es importante el crecimiento económico? ¿Qué pasa si no crecemos económicamente en un país como fue el año pasado? Pues hay crisis económica, ¿no? Hay crisis económica. ¿Qué significa que hay crisis económica? En términos ya de las personas.
Bueno, yo entiendo que, por ejemplo, las pérdidas de empleo, el encarecimiento de los productos, Ujú. ¿cómo se dice? Que la adquisición es menor. Es que no encuentro las palabras, la definición, pero creo que yo entiendo eso. Un aumento de la pobreza. Hay aumentos de la pobreza, justamente, pero también un poco lo que decía Angélica, ¿no? Hay una pérdida del poder adquisitivo. La inflación lo que genera es una pérdida, o sea, la inflación en términos micro, o sea, en términos de yo persona, me genera una pérdida del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque puedo, con la misma cantidad de ingreso, puedo comprar menos productos. Y entonces, pues, digamos, mi dinero me alcanza para menos cosas, ¿no? Hay una pérdida de poder adquisitivo. En términos de las personas, ¿no? En términos del gobierno, pues significa que hay un desequilibrio macroeconómico. ¿Qué significa ese desequilibrio macroeconómico? Nosotros normalmente pensamos solamente en lo que nos pasa en nuestras casas, pero ¿qué le implicaría a una empresa, por ejemplo, que le aumenten los insumos de precio de un día para otro? Eh, como empresarios le suben los precios de sus productos, de sus insumos para producir cierto bien, pues tienen que hacer dos cosas: o recortan puestos de trabajo, en este caso va a incrementar el desempleo como pasó durante la pandemia. Cuando yo les decía en la pandemia por qué se perdieron 12 millones de empleos, es decir, imagínense solamente en la cantidad, o sea, en la Ciudad de México somos cerca de 10 millones de personas. Imagínense que se perdió esa cantidad de empleos, casi, ¿no? 12 millones. Es decir, imagínense que desaparecen a toda la población y un poco más, o sea, la población de la Ciudad de México y el área metropolitana, un poco menos porque somos un poco más de 20 millones, este, pero se perdieron esa cantidad de empleos. Entonces, eso es lo que le interesa a la macro, ¿no? ¿Qué factores afectan el crecimiento económico de un país? Pues te afecta el que tú empiezas a perder planta productiva. ¿Qué quiere decir que empiezas a perder planta productiva? Pues empiezas a perder inversiones privadas o públicas que incentivan que haya empresas. Esas empresas se asientan, producen mercancía, pero no solamente producen mercancías, también generan puestos de empleo. Entonces, eso... Entonces, Ajá, ¿qué pasó, Mónica? entonces, esto es lo que lleva a las empresas a la bancarrota, por eso tantas empresas cerraron, por la pérdida de insumos, se podría decir. Por la pérdida de insumos y porque aparte, imagínense que, ¿qué pasó cuando cerraron las empresas? Bueno, el gobierno dijo, se cierran restaurantes, se cierran, solamente nos quedamos con, digamos, como con lo básico para seguir funcionando. ¿Cómo se llamaban los sectores de actividad prioritarios, ¿no? Y cerró, digamos, bares, tiendas comerciales, cerraron. Pues, ¿qué pasaba? Eso implicaba que la empresa no iba a tener personas que consumieran. Entonces si no tenían personas que consumieran no podrían solventar los gastos de sus trabajadores, tampoco la compra de sus insumos, y hubo todo un efecto, porque ¿qué pasa con la economía? Pues es circular, ¿no? Todos cumplimos una función y todos de alguna manera nos beneficiamos unos de otros. Entonces justo esto es la perspectiva un poco más macro, o sea, como que veamos no solamente lo que nos pasa de manera corta a nosotros, sino lo que pasa a todo nuestro alrededor, con todos los agentes que están en juego, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no existiera el Banco de México? El Banco de México se encarga de la política monetaria y de establecer la meta de inflación cada año. Entonces, y también de buscar regularla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no hubiera una disposición de una tasa de interés? Si alguien tiene un crédito hipotecario o un crédito de cualquier tipo, imagínense que cada una de las instituciones bancarias estableciera su tasa de interés sin haber una regulación, ¿no? Pues obviamente como ellos quieren obtener la máxima ganancia, pues no habría regulación y pues la subirían a su conveniencia. Si no hubiera una meta de inflación, nos establecería, digamos, un límite donde ya es peligroso
digamos, si ustedes leen todas las noticias económicas de los últimos meses, la discusión es si vamos o no llegar al 10% de la inflación. Normalmente la meta de inflación se estableció alrededor del 3%. Entonces, y ese 3% era necesario para mantener la estabilidad en los precios de todos los productos de la canasta básica. ¿Qué pasa si se incrementa la inflación al 10%? Pues van a aumentar los precios de los bienes básicos, como ya está pasando. También va a aumentar la tasa de interés, por lo cual las personas que tienen crédito pues van a pagar más, digamos, de lo que originalmente, digamos, tendrían que pagar, ¿no? Entonces, todo esto es lo que ve la macroeconomía. Lo más importante dentro de la macroeconomía es la estimación del crecimiento económico. ¿Y cuál es el indicador primordial de crecimiento económico? Pues es el Producto Interno Bruto. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? Pues es la suma de todos los bienes y servicios consumidos en un país. Y hay dos métodos por los cuales se mide, y con esto cerraríamos la sesión teórica. Es el método de gasto y el método de ingreso. Y regreso a la guía, ¿no? Entonces ahí les defino qué es el Producto Interno Bruto, y después acá tenemos el enfoque de gasto en la página 14, y en el gasto yo digo que el Producto Interno Bruto, es decir, cuánto económicamente crece un país a partir de la contabilización de todos sus, digamos, los intercambios y toda la producción total de bienes y servicios en una economía. Ese es el crecimiento económico. Se mide a través del Producto Interno Bruto. Pues tenemos que en el método de gasto se mide a través del consumo, la inversión, los gastos gubernamentales y la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Básicamente en esta parte rojita está la medición del Producto Interno Bruto por el método de gasto. ¿Y dónde están los hogares? Justamente están en el consumo. Los hogares pues consumen, las empresas invierten, el gobierno pues realiza compras gubernamentales, y todas las empresas de todos los sectores de actividad económica realizan exportaciones e importaciones, es decir, intercambios comerciales a nivel internacional, venden mercancías o compran mercancías, ¿va? Ese es el método de el gasto. Y después está el método básicamente del ingreso, y aquí está lo que dice: el enfoque del ingreso mide el PIB a través de la suma de los ingresos de las empresas, pagan las familias por los recursos productivos que contratan, salarios, el interés por capital, la renta por tierra y los beneficios por las habilidades empresariales. Esto es el método de ingreso. Entonces, el método de ingreso son todos los salarios de los trabajadores formales asalariados, más, digamos, el capital y los beneficios o las utilidades empresariales, ¿no? Las utilidades son los ingresos justamente de las empresas, la parte de el interés por capital, de la renta por tierra, y pues esto es lo que se incluye en el método de el ingreso. En ambos métodos, sea por digamos por el consumo o el ingreso de todos los agentes económicos, el ingreso de los hogares a través del salario, el ingreso de las empresas a partir de las utilidades, y los ingresos de los gobiernos por los impuestos, ¿va? Ese es básicamente cómo se mide el crecimiento económico, y como ustedes ya lo saben y como lo hemos visto, pues esto tiene grandes efectos en la economía, desde la tasa de desempleo, la tasa de interés, el tipo de cambio, porque nuestra moneda pierde valor ante las monedas de otros países, en este caso Estados Unidos y digamos el euro, que sería la Unión Europea. Entonces, ¿por qué? Porque realizamos intercambios comerciales todo el tiempo, ¿va?
Hasta aquí hay alguna pregunta de las 4 unidades que entender mejor la ecuación, porque, por ejemplo, aquí nos ponen, Ajá. dice PIB igual a C, que es la inversión, más I, que son las compras gubernamentales de bienes y servicios, más G, que son las... No, Sí, G son los y... gastos gubernamentales. Ajá, y las exportaciones netas de los bienes y servicios a X y M. Ujú. Lo que no entiendo mucho es por qué hay un menos. Porque imagínate, vamos a aterrizarlo en algo muy concreto, ¿no? Las exportaciones y las importaciones. En el video doy más ejemplos. Yo les recomiendo que vean el video y me comenten, ¿no? En esa parte. Son 40 minutos, pero imagínate que tú, y eso es un caso real, en México se produce la camioneta Bronco de Ford, ¿no? Entonces, debido a un metal que solo y el chip para producir esa camioneta de Ford se produce en China, porque ellos tienen un metalito que necesita el chip y también toda la infraestructura para desarrollar ese chip electrónico. ¿Qué pasa? En México se ensambla la camioneta, no se crean todas las mercancías, sino México importa, o sea, Ford, la industria de Ford, aquí Company, importa todas las piezas, motor, las carrocerías, las defensas, y solamente se ensamblan aquí en México. Entonces, México importa, o sea, la empresa automotriz, llámese la empresa Ford, importa de otros países todos esos componentes y acá en México los ensambla. Pero ¿qué crees? La camioneta que se produce en México se vende en casi todo el mundo. Entonces, esa empresa exporta camionetas armadas. ¿Qué pasa si yo como gobierno no hago la resta entre todo lo que importó y lo que exportó? Sale como sesgado, ¿no? Exactamente. Entonces tiene... ok, entonces es una resta que va dentro de la ecuación. Exacto, esa resta se le llama balanza comercial. Balanza comercial, ok. Creo que eso es todo. Gracias, profe. Va, entonces,